te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar de... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una propuesta del colectivo Más Igualdad que busca profundizar en la discusión política, en el intercambio de ideas, en la exposición de información de calidad para poder procesar mejor los debates que requiere nuestra sociedad. En el día de hoy traemos un programa, una propuesta de programa que pretende incursionar en la historia de la propiedad de la tierra en el Uruguay. La historia del Uruguay y antes de la banda oriental no es entendible sin poner en juego el papel de la tierra y el problema de la propiedad viene a colación en esta discusión. Como siempre, tenemos dos invitados, un invitado y una invitada, y además en el día de hoy inauguramos nuestra participación con otro compañero del colectivo Más Igualdad, que es Álvaro Giudice, que es docente de historia. Pasamos a presentar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Nicolás Tufó, que es profesor titular de Historia Americana, dedicación total de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, coordinador del Grupo de Historia del Siglo XIX. Nos acompaña también la doctora María Inés Moraes, profesora titular del Departamento de Economía y del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, ambos historiadores. Bueno, con esta presentación le vamos a pedir a Álvaro que nos haga una breve introducción y las primeras preguntas para recibir a nuestra invitada y a nuestro invitado. Bueno, primero que nada, un gusto estar acá y con los invitados y invitada de hoy, y gracias Juan Pablo por invitarme a participar. Y bueno, este es un tema de gran relevancia, que la primera pregunta disparadora que pensábamos era en realidad de revisar un poco sobre la producción académica respecto a esto de propiedad de la tierra, la historia rural, dónde ha estado centrado su interés, si es que hubo producción y bueno, un poco los resultados de esta producción académica. No sé si empezamos por Nicolás. Bueno, a ver, primero gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y además también compartiendo la mesa con María Inés Moraes. En relación a la producción académica, el tema de la historia agraria y de la estructura agraria del Uruguay fue en algún sentido durante buena parte del siglo XX constitutivo de las ciencias sociales, y no solo de las ciencias sociales. En la primera mitad del siglo XX hubo una muy amplia producción sobre la estructura rural del Uruguay, sobre el problema de la tenencia de la tierra, sobre las características sociales de la población rural, ¿no? Desde ópticas políticas, ideológicas muy amplias, muy variadas, ¿no? Desde personas, pensadores más recostados en posturas en algún sentido conservadoras, ¿no? También desde la Iglesia Católica, una preocupación muy fuerte por el problema rural, más social, y también hubo aportes desde la sociología y desde la sociología rural en concreto muy fuertes, ¿no? Y desde la antropología también muy importante. Estoy pensando, por ejemplo, en Aldo Solari, y ahí esa pluralidad ideológica está presente, porque Aldo Solari, digamos, hizo su trayectoria en el Partido Colorado, ¿no? Su trayectoria política en el Partido Colorado, y podría ser reconocido a la fecha como el padre de la sociología rural en nuestro país, en algún sentido, ¿no? Justamente su sociología rural, que es de la década de 1950, es un libro, una pieza fundamental. Después podríamos pensar, por ejemplo, desde la antropología en Daniel Vidart, ¿no? Que también hizo un aporte importante, un aporte además, digamos, desde su rol como funcionario del Ministerio en ese entonces de Ganadería y Pesca, ¿no? Pero además también como secretario político de Tomás Berreta, ¿no? Es decir, también en ese sentido o en esa dirección. No sé, pienso también en Carlos Rama. Podría mencionar
varios, ¿no? Entonces, en las ciencias sociales fue muy importante, acompañando un proceso que atravesó a las ciencias sociales de todo el continente, ¿no? Donde ahí hay, diferentes posturas que tienen que ver con, bueno, por un lado con el desarrollismo, por otro lado con cuáles son las causas del atraso económico del continente, hay posiciones más cercanas a, bueno, a la necesidad de innovar desde el punto de vista tecnológico para mejorar la producción en el medio rural, etcétera, ¿no? Y eso se sirvió, fue el base de algunos planes de desarrollo económico y de desarrollo agrario en concreto en el Uruguay y en la región, ¿no? Las propuestas de la CIDE, los planteos que surgieron desde el Instituto de Economía de la Universidad de la República en la década del 60. Y ahí entra la historia también, ¿no? Es decir, la historia como una ciencia social, pero con algunos trabajos muy importantes, como los de José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, como los del equipo formado por Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre. También aportes de la historia, pero desde la agronomía, como los de, por ejemplo, Esteban Campal, ¿no? Es decir, ahí hay una producción muy relevante, que es una producción muy influida por el contexto político del Uruguay y del continente, ¿no? Donde en ese entonces no se hablaba de la redistribución de la riqueza, pero sí donde el problema de la propiedad de la tierra, donde el problema de la injerencia de algunos capitales extranjeros en el país, tal vez en algunos casos hasta sobredimensionada, estaba muy presente o estaba muy fuerte, ¿no? Y donde también hay sectores dentro de las ciencias sociales y del universo del mundo político que también están discutiendo la revolución, ¿no? ¿Por qué vuelve Artigas, ¿no? ¿Por qué vuelven algunos de los planteos en la década del 60 más vinculados al reparto de tierras durante el periodo artiguista? Porque creo que tiene que ver justamente con, bueno, con buscar un punto de contacto con preocupaciones que tenían que ver con el Uruguay del presente en el plano de las ciencias sociales o en el plano político. ¿Y en qué medida entran los asuntos de estratificación social y de distribución en estos estudios de la historia? Bueno, tradicionalmente la cuestión de la estructura de la propiedad de la tierra fue mirada sobre todo desde el ángulo económico, político y social en conjunto, como in totum, ¿no? Y se pensaba que la concentración de la propiedad de la tierra, o por decirlo de otro modo, la gran propiedad, el latifundio, ¿no? Que era un poco como el gran centro que atraía analistas de distintas disciplinas, era visto, había un enorme consenso respecto de que era pernicioso en los tres planos, ¿no? Era pernicioso desde el punto de vista social, porque favorecía el despoblamiento del territorio, porque vinculaba a las personas que estaban involucradas en la producción agraria de manera clientelar, o lo que se llamaba en la época relaciones de dependencia personal, no salariales. Era también pernicioso desde el punto de vista político, porque no se daba bien con la democracia que se estaba intentando construir, sobre todo a partir de que empieza el siglo XX, ¿no? Entonces, era visto como una entidad muy perniciosa en todos los planos. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos 40 años, posiblemente 30, depende de la zona de América Latina donde uno lo mire, es que la historiografía sobre la concentración de la propiedad territorial cambió. Cambió en dos sentidos, yo diría. Precisó el foco de la crítica, más algunos de estos tres aspectos, y concretamente al aspecto social y distributivo, y relativizó fuertemente la histórica crítica a la gran propiedad territorial y a la concentración de la tierra como favorecedora del atraso económico. Porque la concentración... Nos jugamos de una idea de desarrollismo a equidad, como quien dice. Ahí está, vamos corriendo la agenda, lo vamos desplazando de una agenda, que era la agenda del crecimiento económico y del desarrollo exitoso, y lo vamos cada vez más colocando en la agenda, sí, de la estratificación social y de la desigualdad. Y ese cambio es sutil, pero a mi juicio tiene consecuencias importantes para el tema en sí mismo, para cómo se delimita ese tema,
desde dónde se aproximan los académicos ahora a estudiarlo, y para la investigación académica. Y este cambio de enfoque nos permite hacer miradas retrospectivas que expliquen algunas otras cosas de la historia, porque este asunto de la tierra y su sucesión y demás, que han determinado resultados sociales en el largo plazo también, como que no era una cosa muy, por lo menos en Uruguay, una cosa muy identificada desde esa perspectiva, ¿no? ¿O sí? Bueno, lo que pasa es que los estudios históricos fueron cubriendo, ¿no?, los distintos periodos, el periodo colonial, después todo el periodo de la modernización, lo que trabajaron Barrén y Aún, ¿verdad? Y luego hay como toda una línea historiográfica donde se mezclan historiadores con sociólogos y con economistas, que reconstruye un poco el pasado del siglo XX, ¿no? Si bien cada uno yo diría, así, cortando un poco grueso, ¿no?, pero a brocha gorda, si bien cada una de estas contribuciones disciplinares tiene sus especificidades, tienen también unos ciertos consensos que comparten esta tradición. De alguna manera se construye en base, en primer lugar, a este consenso tripartito respecto del carácter negativo, ¿no?, y completamente adverso al crecimiento que tiene el latifundio, y bueno, y también respecto de sus consecuencias adversas en lo social y en lo político. Yo creo que esa es una manera más o menos rápida de contarlo. Yo creo que desde hace unos años hay una cierta renovación en América Latina en general en relación con el tema de la cuestión de la tierra, en particular en lo que tiene que ver con el periodo colonial, porque uno de los consensos que había es que el latifundio es una institución, por así decirlo, o es una forma, si ustedes quieren, de organizar la producción agraria que tiene orígenes muy largos y que ha sido como un gran fenómeno de persistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque remonta sus orígenes al periodo colonial, porque uno encuentra ya esa gran propiedad desde el periodo colonial, y entonces esta especie de fenómeno o condición de fenómeno persistente con que siempre se miró el latifundio, tiene, me parece, algunos riesgos que es subsumir en un único concepto lo que en realidad fueron configuraciones diferentes de esa gran propiedad, ¿no? Como que la gran propiedad del periodo colonial tuvo sus especificidades, es una forma de producir precapitalista, las lógicas son otras, ¿no? La gran propiedad ya del siglo XX se inserta en una economía mundial, como que debe ser mirada en otro contexto, ¿no? Exacto. Ahora, desde el punto de vista social, no solo, si me permitís esto, porque así compartimos un poco resultados nuevos de investigación. Nosotros hicimos un estudio recientemente sobre la concentración de la riqueza en el periodo colonial para la ciudad de Montevideo, o sea, para la población, no solo de la ciudad, sino también de las áreas rurales, pero de lo que viene a ser la jurisdicción de Montevideo, no de toda la banda oriental, ¿de acuerdo? Y los resultados son bien interesantes porque nosotros encontramos niveles de concentración de la riqueza bien altos, que por otro lado son los habituales en las economías precapitalistas, pero también que Montevideo queda situada, si uno la compara, en un marco un poco más internacional, con otras ciudades relevantes de Europa y de los Estados Unidos, o de las colonias inglesas de América del Norte. Entonces uno se encuentra con que en realidad la concentración de la riqueza acá está en la cota baja, ¿se entiende? Está en los rangos más bajos de concentración de la riqueza, medido esto a nivel agregado, tomando en cuenta todos los activos que consideramos como riqueza. Pero si uno mira específicamente la concentración de la propiedad de la tierra y de la propiedad de los ganados, los niveles de concentración son muy superiores. Quiere decir que son activos, que son relevantes, no solo para la producción, sino también para el empoderamiento social, porque realmente la tierra es muy abundante en esa época. Entonces no tiene mucha lógica esa concentración de la propiedad. Estoy hablando de la propiedad legítima, no de la posesión, en tan pocas manos. Y esto se verifica si uno lo estudia buscando cuánto retiene el decil más rico de tierras y de ganados,
que retienen porcentajes inconmensurablemente altos, como si uno, mediante un supuesto de estratificación social que hicimos, uno se fija no en el decil más rico, sino en lo que podríamos caracterizar socialmente como la élite por las ocupaciones, por teniendo en cuenta una cantidad de variables sociológicas, no monetarias. Y esa élite es fuertemente concentradora de todos los recursos, pero particularmente de estos dos. Entonces, eso habla de que las élites efectivamente están ligadas en sus orígenes a su capacidad de retener de concentrar estos recursos. Lo que yo creo, y con esto me gustaría, ya que tengo el gusto de estar acá con Nicolás, me gustaría introducir algo de lo cual él sabe bien, mucho, que es esto que estoy contando aplica para aquellos que eran propietarios legales de estos recursos. Pero por fuera de este universo, que no aparece captado en nuestro estudio, vale la pena tener en cuenta que en esa época también había un conjunto de personas que acceden a la tierra, o si ustedes quieren, de controladores de recursos que no eran propietarios, porque en esa época de la historia se puede controlar recursos sin tener derechos de propiedad. Exacto. ¿No? Entonces, la otra cuestión que yo creo que ha hecho cambiar la historiografía sobre el tema es que ahora tenemos una mirada sobre lo que es la propiedad completamente distinta de la que teníamos antes. Y ahí creo que Nicolás, que ha estado estudiando esto recientemente, nos puede ilustrar. Lo vamos a dejar para el segundo bloque porque Perfecto. Tenemos que cerrar y ya volvemos porque de una manera u otra queríamos empezar esta periodización un poco en el segundo bloque ¿no? de las distintos momentos que podrían reconocerse, más allá de que esta discusión de las etapas siempre es una discusión viva, ¿no? Pero bueno, volvemos en un minuto con el segundo bloque de Último Bondi. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos conversando y llegando metiéndonos ya en uno de los temas planificados, que era un poco ver en las distintas épocas de este asunto cómo se expresaba esta problemática que traíamos de propiedad y estratificación social y distribución. Álvaro. Sí, exacto. Es muy interesante lo que comentaba María Inés en el primer bloque. Y bueno, un poco nosotros también nos queríamos como plantear y preguntarles de esta élite
¿Cuál ha sido su suerte, no solamente de esta, sino de otros propietarios de tierra de grandes extensiones? ¿Cuál ha sido su suerte y la de sus descendientes? Si existe como un rastreo o alguna investigación que tenga como algunos puntos de contacto entre familias, por ejemplo. Eso queríamos planteárselo. Y bueno, y después, ¿cuáles han sido los intentos como de, si esto se reconoce como en realidad algo persistente y que puede llegar a ser perjudicial para el interés general, digamos, por llamarle de alguna manera, ¿cuáles han sido los intentos por reformularlo, por redistribuir de repente esta tierra? Bueno, son dos enormes preguntas, sí, pero no sé si vos querés arrancar con la primera y yo con la segunda o al revés. Yo con la primera me animo. Bueno, dale. ¿Sí? Bueno, Real de Azúa estudió el patriciado uruguayo hace muchas décadas en un libro de referencia, un libro magnífico, y él sostenía que el patriciado uruguayo tenía raíces en el periodo colonial tardío, pero que la mayor parte de las familias que terminaban siendo relevantes verdaderamente en la construcción de un patriciado ya estaban desancladas del periodo colonial por lo que habían sido la ruptura de las guerras y particularmente porque muchas de las fortunas que se hicieron en el periodo colonial, no todas, pero unas cuantas de ellas, o se vieron muy menguadas, o fueron porque sufrieron confiscaciones, etcétera, o sencillamente no tuvieron continuidad acá, porque los herederos se fueron, ¿no? en el marco de las guerras de independencia, de lo que llamamos así genéricamente. Entonces, yo creo que esa es una hipótesis bastante que la comparto bastante. Hay que volver igual a estudiar en detalle ese asunto, pero creo que lo que sí es cierto para el periodo posterior, que a lo largo del siglo XIX, me parece que sobre todo en la segunda mitad, se conforma efectivamente un cierto sector ganadero, un cierto segmento, ¿no?, de la clase dominante, que es ganadero, que controla la tierra y que tiene además lo que un marxista diría conciencia de sí, ¿no?, que empieza a construir de alguna manera todos los dispositivos ideológicos que hacen a que un sector social se cuente su propia historia, construya sus propios mitos y también proyecte su propio futuro y su futuro rol en ese país que se estaba construyendo. Construya sus organizaciones. ¿No? Claro, exactamente. Su legitimación, en definitiva. Exacto, exactamente. Y yo creo que ese linaje ganadero concretamente sí que entra en el siglo XX. Se mezcla mucho con unas cuantas cosas. En el siglo XIX hay destacadísimos extranjeros que cumplen papel relevante en la construcción de estos procesos que acabo de mencionar. Pero lo cierto es que mi impresión es que hasta buena parte del siglo XX hay como una cierta continuidad, no necesariamente son los mismos, pero sí que hay una continuidad en cierto sentido demográfica, pero sobre todo social e ideológica, ¿no?, de este linaje ganadero. Me da la impresión de que hay una ruptura, y con esto termino, de eso. De esa continuidad me parece que hay una ruptura recientemente, en el marco de las transformaciones recientes del agro uruguayo. Esta especie de segunda modernización que hemos estado viviendo desde los 90 en adelante, yo creo que ahí han cambiado, por lo que he escuchado a los sociólogos que estudian estas cosas, han cambiado los actores del sector agrario. Y algunos de estos viejos, estas viejas figuras y estas viejas familias, posiblemente hayan quedado pasado al costado, ¿no? En realidad, coincido, no tenemos un análisis fino por familias, sí hay algunos trabajos, ¿no?, por ejemplo los de Raúl Jacob, ¿no?, donde él, sabemos quiénes formaron los grupos empresariales y dónde tenían, digamos, o en qué canastas tenían los huevos esos grupos empresariales, y después se puede seguir la trayectoria de algunos hombres destacados, muchos que venían del periodo colonial y que, sus familias, sus descendientes fueron heredando en ocasiones las tierras. Pero todavía queda mucho por estudiar en relación al seguimiento de algunos de estos personajes que en efecto
generan, digamos, forman parte de ese proceso de acumulación de la riqueza. Coincido también con Inés en que en la segunda mitad del siglo XIX claramente ese grupo adquiere en efecto conciencia de sí y que por supuesto se aglutina, ¿no? Se aglutina en 1871 formando la Asociación Rural, ¿no? Que no es el primer intento, pero sí es decir, no es el primer intento de generar una junta de hacendados, una junta de ganaderos o un grupo de presión, pero sí es un intento exitoso y que tiene que ver también con estas transformaciones, porque de la segunda mitad del siglo XIX, porque uno de los ideólogos de la Asociación Rural y tal vez su referente intelectual más destacado es Domingo Ordóñana, que en realidad es un cirujano vasco que viene durante la Guerra Grande, que hereda tierras de Juan Antonio Porrúa, que es su familiar, bueno, se hace de tierras de su familiar, pero que en paralelo, digamos, a ese proceso de acaparamiento de tierras y al desarrollo de su emprendimiento ganadero, él sienta las bases de un pensamiento rural por un lado, pero también sienta las bases de la modernización del Uruguay rural, ¿no? Él empieza a plantear justamente que la asociación rural tiene que pasar a ser un motor dinamizador no solo de la economía del país, sino también del pensamiento en el cual, bueno, del pensamiento social del país, incidir en las escuelas, incidir en digamos, hasta hace propuestas Domingo Ordóñana de algunos sermones que deberían hacer los curas para, bueno, garantizar los derechos de propiedad entre la población, ¿no? Es decir, desde el momento en que uno asume, hasta el día de hoy, que la propiedad es un valor sagrado e incluso constitutivo del Uruguay, después podemos entrar en los matices de por qué eso se podría problematizar desde el punto de vista histórico, pero es un triunfo de la asociación rural a fines del siglo XIX y de una parte del siglo XX convencer que eso es así, ¿no? Y ahí hay un papel muy destacado de algunos de estos hombres de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Bien, y perdón, me quería... El siglo XX. Exacto, y bueno, de estos intentos, algunos conocemos, pero bueno, ¿cuáles han sido los intentos y cuáles fueron sus resultados también Yo quisiera hacer un paréntesis acá para pasar un videíto cortito que vimos, que me parece que entra un poco, por lo menos en una de las dimensiones del siglo XX, que tiene que ver un poco con la estratificación y la propiedad de la tierra, para después sí ir a esta idea de qué pasó en el siglo XX con los distintos intentos. A ver si nos permiten, les pedimos el primer videíto que elegimos. Como quería empezar era hablar un poco de la estructura agraria durante todo el siglo XX, y que es una estructura agraria en donde uno podría decir que la tierra está dividida entre productores grandes, medianos y chicos. Y a lo largo de todo el siglo XX se puede observar cómo hay una gran estabilidad en la tenencia de la tierra entre los productores grandes y medianos, pero por el contrario hay mucha variación en la posesión de la tierra por parte de los pequeños productores. Vemos que la línea de más abajo, la azul, es la de los establecimientos grandes y la línea inmediatamente superior, la roja, es de los establecimientos medianos. Como ustedes ven, hay muy poca variación en la cantidad de establecimientos en esos estratos. En cambio, la línea anaranjada, que es los establecimientos de menos de 100 hectáreas, tiene un gran crecimiento entre 1908 y 1961 y un decrecimiento entre el 61 y el 2011. Por eso, entonces, lo que yo decía, hay una gran estabilidad en la posesión de la tierra entre grandes y medianos establecimientos y una gran variabilidad en los establecimientos pequeños. Esto es el año 2000. Los establecimientos familiares son el 82% de los establecimientos y los establecimientos empresariales son 18% de los establecimientos. Pero los establecimientos familiares, el 82%, tiene 24% de la tierra, mientras que los establecimientos empresariales, el 18%, tiene el 76% de la tierra.
Estábamos viendo a Diego Piñeiro en un seminario, donde estuvo también María Inés, conmemorando los 200 años del reglamento de tierras, y queríamos ver esa dimensión, por lo menos para entrar un poco en la pregunta que traía Álvaro, ¿no? Sobre, bueno, qué se había hecho con esto, qué había pasado. Exacto. Creo que Nicolás... Con los intentos de modificar el sistema, hay algo importante que señalaba Inés en el bloque anterior, y es que, a ver, con lo que cerraba recién mi intervención, es decir, bueno, hoy tenemos una idea de la propiedad privada como sagrada, y parece que la propiedad privada siempre existió, ¿no? Sin embargo, desde el periodo colonial hay formas muy diversas de acceder a la tierra. Es decir, está la propiedad legal, o lo que María Inés llamaba hace un rato la propiedad legal, es decir, alguien que, digamos, cumple con todos los requisitos y tiene un título y puede decir esto es mío, pero después hay muchas formas de acceder no solo a la tierra, sino a los recursos naturales en general que tienen que ver con el uso o con la posesión de esos recursos naturales. Y eso, durante la etapa colonial y durante el siglo XIX, es extremadamente problemático, ¿no? Extremadamente problemático porque esas distintas formas de acceder a los recursos conviven, generan tensiones sociales, ¿no? Porque puede ocurrir que una persona adquiera un predio rural, pero es un predio rural que está, hoy diríamos, ocupado, ¿no? Pero en esa ocupación esas personas anteponen a un título sus derechos generados por uso, ¿no? Y sus derechos generados por producción, por haber trabajado la tierra. Ahí en los archivos en nuestro país hay innumerables juicios en ese sentido o en esa dirección, ¿no? Tenemos también quienes intentan legitimar ese uso de los recursos naturales o el uso de la tierra, legitimar una especie de derecho de ocupación generado a partir de lo que se hace con la tierra y no solo con el título. Eso va a atravesar por lo menos el siglo XVIII, el siglo XIX, y va a ser motivo de numerosísimos conflictos sociales a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Podríamos encontrar, si se quiere, algún paralelismo con el presente o algunos puntos con el presente. Y en el medio está el Estado, que es un Estado en la década, digamos, por poner un punto de partida de 1830, que se está fundando, que es extremadamente débil, pero que va a ser extremadamente débil durante buena parte del siglo XIX. Ese Estado extremadamente débil tiene que cumplir con las funciones que hasta el día de hoy nosotros le asignamos a un Estado, ¿no? Seguridad interior, cuidar la frontera, pero también establecer un sistema de fiscalidad unitario que le permita contar con recursos. Y ¿de dónde obtiene esos recursos ese Estado? Y muchas veces intentando grabar la tierra, ¿no? Y entonces ahí también hay otro elemento o hay otro motivo de conflicto que digamos con María Inés lo hemos estudiado, y también con Agustín Juncal, ¿no? Tratando de ver cómo se ha ido construyendo o cómo se construyó el sistema de fiscalización, ¿no? Y de impositivo durante el siglo XIX para la tierra en la historia del Uruguay. Y hay distintos momentos o hay distintos intentos de reforma, ¿no? Es decir, en el periodo colonial hay distintos memorandos o hay distintas iniciativas que buscan resolver el problema del arreglo de los campos, que tiene que ver, por un lado, con las distintas formas de acceso que también permitía la corona, con el uso de la tierra y con el acceso a los recursos por uso, ¿no? Ustedes pueden estar pensando que el reglamento del 10 de septiembre de 1815, artiguista, es en algún sentido el punto más alto de esos intentos de reformar el modo de acceso y de tenencia de la tierra en esta primera mitad del siglo XIX, pero que también es un punto de llegada de distintas discusiones que están teniendo lugar ya desde el siglo XVIII, que intenta, digamos, que es donde se discute cuál es el mejor modo de producir, qué características tienen que tener los predios rurales, cómo se puede acceder a la tierra, que también se mete, digamos, con la burocracia colonial. Y ahí
hay distintos diagnósticos, les diríamos hoy, que buscan reformar el sistema de acceso y de tenencia de la tierra. El proyecto artiguista, digamos, concluye como concluye, pero hay muchos donatarios artiguistas que todavía tienen la tierra, ¿no?, en el periodo posterior a 1820, que ahí sufren distintas circunstancias, sufren distintos desalojos, sufren algunas situaciones de violencia, pero que tiene que ver con, bueno, con esta centralidad que tiene la tierra y con ese Estado pobre que tiene que generar recursos. Entonces, uno de los recursos o una de las modalidades también para, digamos, mejorar las arcas fiscales e ir resolviendo los problemas muchas veces es deshacerse de tierras, ¿no? Es decir, vender tierras que son estatales, vender tierras que son públicas para hacer caja o para generar recursos. Eso también genera una innumerable cantidad de conflictos entre, por ejemplo, poseedores de tierras no propietarios que se niegan a pagarlas o que se niegan a comprarlas. Hay ensayos intermedios como la enfiteusis, que es una especie de alquiler. A mediados del siglo XIX y en concreto durante la segunda presidencia de Venancio Flores se crea una comisión de tierras que busca resolver ese problema del acceso a la tierra y también, bueno, favorecer las ventas de tierras fiscales o aquellas que son públicas, que se conoce como Comisión de Tierras, que es como el primer intento organizador de la situación del rural en el Uruguay. Esa comisión de todos modos fracasa y luego va a haber otros intentos hacia fines del siglo XIX, siendo el más conocido, siendo el más importante durante el primer impulso vallista, que en realidad, bueno, el vallismo fue un movimiento muy diverso, muy amplio en su constitución. La discusión estribó en torno a la contribución inmobiliaria y a cómo se grababan esos impuestos, esos inmuebles rurales, pero que es un debate que en algunas vertientes del vallismo llegan a cuestionar incluso la propia existencia de la propiedad privada, ¿no? Y van a encontrar enemigos muy fuertes o enemigos que desde el Parlamento, que desde la prensa también van a enjuiciar al vallismo, ¿no? Pero hay algunas ideas de algunos parlamentarios del ala más radical del vallismo que llegan a hablar de la propiedad privada como un monstruo, que llegan a hablar de que la tierra es, digamos, de todos y que es necesario una distribución más equitativa de esos recursos naturales. Ahí, Nicolás, que también despierta reacciones, como por ejemplo conformar esa idea de que, bueno, el campo es la fuente de riqueza, todos conformamos un grupo, peones, patrones, propietarios, que en realidad lo que estamos haciendo es intentando resistir al ataque de las personas que, por ejemplo, son parasitarios, ejemplos, los políticos, los reformistas, les decían de esa manera. Incluso campo-ciudad. Campo-ciudad, y se conforma esa como dicotomía entre campo-ciudad. Diría política, ¿no? Diría don Luis Alberto de Herrera, la leche universitaria de la ciudad, ¿no? De aquellos que no saben cómo se vive en el campo y cómo se llevan adelante las tareas rurales, pero que ahora quieren incidir y ese es un triunfo de la idea de la propiedad privada, ¿no? Es decir, es cierto, y Inés lo ha demostrado, durante el primer vallismo, un triunfo del vallismo, uno podría decir, bueno, es el cuestionamiento al latifundio, ¿no? El latifundio como estructura termina siendo cuestionada en el vaivén de esas discusiones, que no son discusiones de un año. Ustedes fíjense que el primer proyecto es de 1905 y la discusión todavía sigue luego de la segunda presidencia de José Valle y Ordóñez. Y tiene algo que ver eso que mirábamos en la gráfica que mostraba Diego Piñeiro, que en ese siglo XX, una vez consolidado el vallismo, un relativo y lento crecimiento de los pequeños productores hasta el ocaso del vallismo y una caída de nuevo de los mismos. Bueno, la producción, la pequeña producción y la pequeña propiedad alcanzó un pico en 51, 52. ¿no? 1951, 52, no me acuerdo bien, pero sí que es en los años 50, bien la primera mitad, que es también, no de manera ajena, cuando alcanza un pico la producción agrícola, el área cultivada, ¿no? De hecho, es curioso,
pero esta expansión reciente agrícola que está viviendo el agro uruguayo, llegó al mismo lugar. con el desarrollo exactamente y con esta intensificación, ¿no?, súper tecnológica de la agricultura que hemos vivido en las últimas 2 décadas. Y vacía de mano de obra. Llegamos a la misma, sí, al mismo porcentaje de superficie cultivada que se había alcanzado a principios del siglo XX, ¿no? Hay un conjunto de dicotomías, como la dicotomía grande-pequeña, y ganadería y agricultura, que hemos tendido a pensar juntos, como 2 fenómenos que están juntos. Yo soy amiga de discriminar un poquito el tema, porque hoy día, por ejemplo, hay pequeña propiedad ganadera. En el periodo colonial había pequeña propiedad ganadera. Y a veces, yo creo que hay un cierto escenario, que yo llamo el escenario siglo XX, o si querés, el Uruguay de la carne y la lana, el sector agrario de la carne y la lana, donde latifundio, minifundio, agricultura, ganadería, rico-pobre se superponen, ¿no? Pero si nosotros, porque los historiadores estamos obligados a marcar los cambios y las continuidades. Entonces esto que puede parecer como, ay, bueno, pero es un detalle. Bueno, lo que pasa es que nuestro oficio, a nosotros, claro, en esos detalles es que nosotros volcamos nuestro oficio. No, pero en verdad creo que lo que señalaba Diego en esa intervención es mostrar un poco que en los últimos 50 años del siglo XX, cuando ha habido transformaciones en la estructura de la propiedad, ha sido por el lado de movimientos producidos en el estrato de pequeños productores. Exacto. Y no arriba, ¿no? Y bueno, y particularmente por un fenómeno que él mismo estudió desde que era un joven académico, que es el declive de la pequeña propiedad agrícola, de lo que en algún momento llamábamos la agricultura familiar. Que lo relaciona con la soberanía alimentaria. Que lo relaciona con la soberanía alimentaria. Ahora lo vamos a ver en el tercer bloque de Último Bondi. No se vayan, espérennos un minutito y ya volvemos con ese tercer bloque para ver un poco las ideas políticas que hubo en esto, ¿no? Esta dicotomía campo-ciudad, estos problemas del avance social y el susto respecto al avance social, ¿no? Los actores que participaban en esto, pero bueno, ya volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos en este tercer bloque sobre el problema de la propiedad de la tierra en la historia del Uruguay. Y bueno, nos habíamos quedado un poco en el bloque anterior discutiendo, ya había aparecido el vallismo en la historia, ya estábamos viendo un poco también las fuerzas sociales que se organizaban desde la tierra, por decirlo, ¿no? Desde lo rural,
¿no? Esta dicotomía política que se planteaba entre lo urbano y lo rural como cuestiones antagónicas y cómo se politizaba fuertemente esto, ¿verdad? Así que en ese lugar queríamos quedarnos como para ver un poco estas tensiones y estas discusiones que venían totalmente cruzadas por la política, ¿no? Sí, igual un aspecto así a señalar, como decía hace un rato, bueno, uno podría pensar que el reglamento es un punto de llegada, es importante, ¿no? Yo no le estoy restando importancia ni histórica ni política en el momento, pero es un punto también de llegada de discusiones que son previas y de debates intelectuales, no solo en el Río de la Plata, sino en el mundo, que son previos. En el caso del vallismo también hay un fenómeno similar. Es decir, este problema de la tenencia de la tierra y de las formas de propiedad se ataca ya desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Si yo pienso, por ejemplo, a ver, les voy a decir algunos nombres que capaz que para quienes nos están viendo en algunos casos les suenan más a calle, pero Juan Carlos Gómez. Bueno, en 1853 Juan Carlos Gómez dice, el Estado él hace la propuesta de recupero de tierras. Dice, el Estado tiene que recuperar sus tierras, ¿no? Y a partir de ahí, él es un propietarista, es un defensor de la propiedad privada como base del orden social, lo dice así, ¿no? En su diario, desde las páginas de su diario El Orden. Pero dice, el Estado tiene que recuperar sus tierras y a partir de ahí empezar a redistribuir, ¿no? Hay que hacer, en algún sentido, borrón y cuenta nueva, ¿no? Es una línea de alguien que viene del coloradismo, ¿no? Es fundador del Partido Conservador también, pero bueno, siempre estribando dentro del Partido Colorado. Luego va a ser reivindicado justamente por los conservadores, por los colorados conservadores a principios del siglo XX. Pedro Figari, en su tesis para optar el grado de doctor en Derecho y Jurisprudencia. Bueno, él hace una propuesta de reforma agraria, ¿no? Y además es muy interesante porque en la introducción él dice, bueno, hago esta propuesta de una reforma agraria y una modificación de la situación de la tenencia de la tierra en el Uruguay, sabiendo que cualquier modificación de esta índole, desde Roma hasta nuestros días, ha desembocado en revoluciones, ¿no? Es decir, Andrés Lamas, ¿no? También reivindicando la enfiteusis rivadaviana, ¿no? La enfiteusis de la primera mitad de la década de 1820 en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, lo que se conoció como la feliz experiencia en el gobierno de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo con Bernardino Rivadavia. Bueno, Andrés Lamas propone, por ejemplo, que las tierras pasen a ser todas del Estado y que aquellos que las quieran poseer las arrienden en enfiteusis, ¿no? Es un proyecto impracticable porque además la enfiteusis no la había pagado nadie en este lado del Río de la Plata. En Buenos Aires también había tenido numerosos problemas y desata también hay un breve clima de ideas, de discusión sobre la tierra. Ángel Floro Costa, es decir, hay distintos pensadores que ya están pensando, ¿no? De lo que nos habla es de que la tierra es un problema económico, que es un problema social y que es un problema político. Y el vallismo lo que intenta hacer en realidad es una reforma o es una modificación, en algunos sentidos hoy la podríamos ver como muy medida, pero que en su época en su momento es muy disruptiva, de ir modificando los aforos de las tasas contributivas, y eso desata una reacción política tal vez como nunca hubo en la historia de este país, ¿no? En contra de una medida de política económica, ¿no? Podemos estar pensando tal vez en algunos intentos o en algunas transformaciones en política tributaria reciente, pero esa discusión es muy dura. Y es muy dura en términos de la prensa, ¿no? De la prensa como tribuna de ideas. Es durísima en el Parlamento. Cada aforo de cada diario de sesiones de la Cámara de Representantes, cuando se discute el aforo, tiene cientos de páginas, ¿no? Yo sé que hoy, por ejemplo, cuando se discute una ley de presupuesto, pueden pasar 2 o 3 días en el Parlamento, pero es una situación análoga en ese sentido, ¿no? Donde hay enfrentamientos muy encarnizados y donde genera además una reacción tan grande que se forman en algún sentido instituciones o institucionalidades
finalidades corporativas en el sentido de que aglutinan a personas que tienen un punto de contacto en función, en este caso, del rol que desempeñan en la economía del país. Estoy pensando claramente, por ejemplo, en la Federación Rural, que son, bueno, que surgen en algún sentido como reacción a esa política o esos intentos de transformación impositiva del vallismo, ¿no? Que luego, bueno, las tasas y los reaforos y las modificaciones van decreciendo, es decir, se suavizan las propuestas, pero hay dentro del propio vallismo, todavía en la década de 1930, estoy pensando por ejemplo en Mateo Márquez Castro, que luego va a ser el canciller de Luis Valle-Berre, que en 1930, dentro de un ala radical dentro del vallismo, plantea nuevamente la necesidad de que el Estado se encargue de la expropiación de tierra, ¿no? Y esto, bueno, va a sentar un punto de discusión que también va a tener que ver con la formación de un ideario político académico, como hablábamos hoy al inicio, pero también político en el siglo XX. Es decir, el problema de la tierra es un problema que hay que atender, ¿no? Y ahí es que se van dando esas distintas propuestas de reforma, tanto estamos hablando del vallismo y de una fracción dentro del Partido Colorado, pero también hay intentos, por supuesto, de la izquierda y también hay intentos dentro del Partido Nacional, ¿no? Ahora, esta discusión sobre impuestos también derivó en otras dimensiones de la política, ¿no? Porque esto terminó de consolidar también bloques conservadores y progresistas o avancistas, como podían plantearse en ese momento, que repercutían en toda la política nacional, ¿no? Absolutamente, ¿no? Yo creo que esa discusión, cuya relevancia comparto 100% lo que decía recién Nicolás, cuya relevancia es enorme, tiene un carácter fundante en más de un sentido. A mí me parece que es fundante de una dicotomía en relación con los asuntos agrarios del Uruguay, donde de un lado se consolidó la postura crítica del latifundio, ¿no? Que es la postura vallista, la postura reformista, y como antagonista se consolidó un frente, por decirlo así, conservador rural, o un ruralismo conservador. Y esa configuración ha viajado en el tiempo, a lo largo de la historia, en los periodos posteriores a esa coyuntura tan relevante, ha viajado con una enorme integridad, es decir, se ha mantenido muy similar a sí misma en distintos escenarios políticos, me parece a mí. Así que efectivamente hay allí, bueno, como decía, vino a sumarse a otros puntos de discordia o a otras enormes discrepancias, insalvables discrepancias entre sectores de la política y de la sociedad uruguaya del siglo XX. Yo creo que vino a sumarse al anticlericalismo, ¿no? Como del lado de, si hiciéramos un esquema hipotético, del mismo lado donde ubicamos el antilatifundismo, se ubicaría el anticlericalismo, ¿verdad? Y una especie de moderación de lo que había sido el liberalismo del siglo XIX, ¿no? O una toma de distancia, si ustedes quieren, de distintos aspectos del liberalismo. Y del otro, ¿no? El otro bloque que se configura, me parece a mí, en esa coyuntura es ese Uruguay conservador, que en aquel momento era clerical, no creo que lo siga siendo hoy día. En aquel momento defendía posturas de la Iglesia Católica, pero sobre todo lo que defendía era un modelo de relación entre Iglesia y Estado de antiguo tipo, digamos, ¿no? Y bueno, y con una perspectiva sobre la cuestión distributiva claramente distinta. Mientras que el vallismo pensaba que el Estado tenía que ser el escudo de los débiles, este espacio conservador, como lo ha explicado muy bien Gerardo Caetano en su último libro, bueno, más bien proponía una lectura de la sociedad donde son las personas las dueñas de su destino
y las que, mediante su propio esfuerzo, ¿no? Una especie de versión de época de lo que hoy llamamos meritocracia, pueden conquistar o no determinados lugares sociales. Ya voy a aprovechar que hicimos una línea de continuidad que nos trae hasta hoy para pedir el segundo videíto que seleccionamos de esta misma ponencia de Piñeiro, porque en realidad nos hace desembocar en forma contundente en el siglo XXI y así podemos cerrar un poco esta idea de esta recorrida que propusimos. Así que vamos a verlo. A principios de la primera década del siglo XXI hay una fuerte presión compradora de tierra en el campo uruguayo. La demanda por tierra empuja los precios al alza, multiplicando por 6 su valor. En los últimos 30 años del siglo XX, el valor medio de la tierra, el valor promedio era de $500 la hectárea. En la actualidad, el valor promedio de la tierra está entre $3.500 y $4.000 la hectárea. Los censos, además, muestran que hubo una concentración de la tierra muy grande entre el año 2000 y 2011, ya que de 54.000 productores que había en el año 2000, en el año 2011 habían desaparecido 12.000 productores y el 90% de ellos tenía menos de 100 hectáreas. Pero además de eso, si uno mira qué pasó con no solo con la propiedad, cómo se distribuyó la propiedad, sino en el origen del capital que compró la tierra, lo que vemos es que en el año 2000 los propietarios que eran de nacionalidad uruguaya tenían el 90% de las tierras. En el año 2011 los uruguayos tienen el 54% de las tierras. Es decir que 7 millones de hectáreas fueron compradas por propietarios cuya nacionalidad no conocemos, porque en general fueron compradas por sociedades anónimas y por lo tanto, como son anónimas, no sabemos la nacionalidad. Es que nosotros los uruguayos no podemos o debemos entender que lo que está pasando, el proceso de acaparamiento de las tierras que está pasando en Uruguay, no pasa solo en Uruguay, está pasando en todo el mundo. Y que así como, sobre todo en los países de la Cuenca del Plata, pero además en otros continentes como África o Asia, donde gobiernos están comprando tierras o grandes empresas están comprando tierras para la producción de fibras y alimentos. Y las causas son las que voy a enunciar ahora. Por un lado, el aumento de los precios del petróleo y la aparición de los biocombustibles. Los biocombustibles, al subir el precio del petróleo, empiezan a ser competitivos. La demanda de países emergentes por fibras y alimentos como China, India, Rusia, Brasil, etc. Y por lo tanto la elevación de los precios de fibras y alimentos en los mercados internacionales y algo muy importante, la especulación que comienza a darse con los mercados alimentarios. Para darles un ejemplo, en la Bolsa de Chicago, que es donde se negocian todas las ventas a futuro de los granos, se venden 80 veces más granos de los que realmente hay. ¿Se entiende? O sea, lo demás es especulación financiera en la bolsa. Eso tiene un impacto muy grande sobre el precio de los alimentos para aquellos países que deben comprar alimentos para sobrevivir, o sea que no tienen lo que se llama seguridad alimentaria. Quedó un poquito cortado el video ahí, pero hablaba de seguridad alimentaria y yo creo que de una manera o de otra, como para cerrar un poco este último bloque, nuestra inquietud, ¿no? Sobre, estuvimos viendo los distintos intentos, ¿no? que se vieron y los distintos actores que concurrían en esa contienda. Tenemos grandes continuidades o cosas similares, ¿no? A lo largo de la historia. También tenemos novedades, ¿no? Las dos cosas están planteadas en estos retos y en cualquiera de las dos vemos quizás que las mismas dificultades que se plantearon históricamente, incluso aumentadas y más complejas, ¿no? Es decir, plantear qué le inspira, ¿no? ¿Qué piensan ustedes en relación con el bagaje histórico que tienen sobre la necesidad de políticas, la necesidad de instrumentos, ¿no? Como para avanzar en este sentido que de una manera u otra ponía arriba de la mesa Diego Piñeiro, ¿no? Cuando estamos hablando de un mundo que está en
en el borde de la crisis ecológica, ¿no? Que estamos en problemas, ¿no? De modelos de producción que nos traen mucha falta de soberanía y de seguridad alimentaria. ¿Cómo ven ustedes esta nueva coyuntura que repite muchas cosas pasadas antes, pero con algunas novedades? Bueno, Qué difícil. qué difícil, sí, qué difícil. Voy a empezar por donde terminaba Diego cuando él decía los uruguayos tienen que saber que esto que está pasando acá está pasando en todo el mundo, ¿no? Voy a empezar por señalar un poco el carácter global de este proceso de absoluta comoditización o mercantilización de los recursos naturales. Un proceso que empezó hace mucho tiempo, pero en todo el mundo, pero que ha alcanzado ahora niveles, bueno, novedosos, ¿no? Inéditos. Algunos teóricos hablan del abaratamiento definitivo de la naturaleza, ¿no? Como que la naturaleza se ha convertido en un bien económico, pero además barato. Que las tecnologías actuales buscan el abaratamiento de los recursos naturales. Por otro lado, observamos que se puede especular en el mercado de alimentos, como se puede especular en el mercado de bonos y de títulos, ¿no? O sea, hay también una financiarización del negocio agrario, no solo en cuanto a que los capitales financieros han ingresado al mismo, sino que además las formas de hacer negocio y las lógicas para la toma de decisiones de inversión se parecen más o se parecen mucho más ahora a lo mismo, a su equivalente, pero de un mercado financiero, que a lo que tradicionalmente asociábamos con el sector agrario, porque el sector agrario estaba asociado, no se olviden, históricamente, por todos los pensamientos que pensaban la evolución y el desarrollo, como lo atávico, lo que quedaba atrás, ¿no? Y así pensaron muchos marcos teóricos lo agrario. Y ahora resulta que en realidad ese escenario de transformaciones que son pavorosas, ¿no? Uno podría, con cierta ironía, hablar de que en el Uruguay del siglo XXI finalmente ha tenido lugar un desarrollo agrícola que alguna vez soñó el vallismo de la primera parte del siglo XX, ¿no? Es como que 100 años después, en 2015... Se industrializó el campo. El campo, primero, la agricultura le quitó millones de hectáreas a la ganadería y segundo, se tecnificó a niveles de robótica, ¿no? Yo creo que es, no sé si el único, porque no me gusta exagerar, pero es uno de los sectores de la economía uruguaya donde hubo un proceso de cambio técnico más intenso y más acelerado en los últimos 40 años, sin duda. Si alguien quiere estudiar eso, lo tiene que ir a buscar ahí. Cuando cambia la tecnología, cambian las formas de hacer negocios, y es porque están cambiando los mercados mundiales. Yo creo que la respuesta que el país pueda dar va a estar muy mediada por la respuesta que en otras partes del mundo tengan lugar. Vieron que ahora está todo el mundo preocupado y el primer mundo, o lo que antes llamábamos el primer mundo, está muy preocupado por el incremento del precio de los alimentos. Y hay que está viviéndose en este momento. Y hay, ¿cómo les diré?, visiones súper dramáticas de ese problema y la propia FAO ha emitido informes que son sumamente alarmantes porque por una serie de coyunturas, pero particularmente por la guerra de Ucrania, hay un aumento generalizado del precio de los alimentos en todo el mundo. Entonces eso no solo que está contribuyendo a que haya inflación, cosa que preocupa siempre a los que tienen que decidir la macroeconomía de un país, gestionar la macroeconomía de un país, sino que estamos en peligro de que regiones enteras del mundo, que son importadoras de algunos consumos básicos como los granos, y leí que esto afecta principalmente a ciertas zonas africanas, experimenten una hambruna, ¿no? En el siglo XXI, por escasez de alimentos, es una cosa insólita, ¿no? Entonces, yo creo primero que el país, tanto nuestro sistema político como la academia, por supuesto, en primer lugar tiene que concientizarse de estos problemas, tiene que cobrar conciencia de la dimensión global de esto y de lo que está en juego. Porque vamos a terminar descubriendo, como nos pasa siempre a los humanos, la pólvora.
vamos a terminar descubriendo lo que los antiguos ya sabían y lo que las culturas antiguas sabían, que es que la tierra no es cualquier recurso. La tierra tiene no solo características económicas, porque su oferta es limitada, porque no es reproducible, porque puede sufrir deterioro que no se puede reponer, etc., sino que además la tierra produce el alimento. Y estamos donde estamos en materia de desarrollo económico de desarrollo tecnológico, pero seguimos necesitando de los procesos biológicos agrarios para comer. Entonces, ni que hablar del agua, ¿no? Porque hablo de la tierra porque fue lo que nos convocó, pero esto mismo puede decirse del agua. El acceso al agua para todos está comprometido. Y el acceso a agua potable y la oferta, por así decirlo, disponibilidad de agua potable está comprometida por la polución. Entonces, yo creo que tiene que haber una especie como de toma de conciencia, primero decía del carácter global y después del carácter como radical de estos fenómenos. No son procesos de coyuntura, no está solo en juego quién gana o quién pierde. Me parece que está en juego la sustentabilidad de la vida. Sí, estamos precisando algún radicalismo como esos que aparecieron en algún momento de la historia. Bueno, no, pero agregaría un elemento que también que tiene que ver con una coyuntura global, pero que tiene que ver también con lo que ocurre en nuestro país, y es que también en las últimas 2 décadas o en la última década también hemos visto la aparición, no sé si es la mejor expresión, pero de nuevas formas de terratenencia, ¿no? Es decir, porque no solo hoy tenemos el problema del acceso a la tierra o la discusión en relación al acceso a la tierra, sino también del agua, sino también del viento, ¿no? Es decir, hoy hay problemas en esa dirección o en ese sentido que me parece que en los últimos años hemos naturalizado, pero que no hemos dado una discusión medida o justa o suficiente, pese a que ha habido advertencias, por lo menos desde la academia, sobradas, que tienen que ver con la necesidad de, al menos, que es lo que tratamos de hacer nosotros, no tenemos una receta infalible o ni siquiera tenemos una receta, pero sí de problematizar estas cuestiones, ¿no? Es decir, de cómo nosotros podemos, como país, no nosotros acá sentados, sino como país, problematizar el acceso o cómo históricamente y cómo actualmente se da el acceso a los recursos naturales, donde además, claramente, porque eso creo que todos lo sabemos, pero no lo dijimos, el medio rural en nuestro país es un elemento vertebrador de dinámicas sociales, de dinámicas políticas, pero también es un pilar fundamental de la vida económica de todo el Uruguay, ¿no? Lo ha sido históricamente y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, si es un pilar fundamental, yo creo que por lo menos nos merecemos participar del debate. Muy bien, Álvaro, nos tenemos que ir. Bueno, muy bien, muy disfrutable, estaría rato. Creo que arrancamos discutiendo la propiedad y ahora vamos a terminar, sí. Vamos a hacer la propuesta de volver a discutir la propiedad. Sí, tal cual. Desde el concepto hasta su consecuencia, ¿no? Del principio. Quiero rescatar lo que decía María Inés, que da para pensar mucho, cómo muchas veces nos olvidamos de lo básico, ¿no? Que para poder desarrollar un montón de actividades, primero que nada hay que alimentarse y hay que poder comer. Volver a lo básico, quizás un rato. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, realmente un placer. Nos tenemos que ir, se dan cuenta que daría para hablar muchísimo más, pero bueno, los vamos a esperar en la próxima propuesta de Último Bondi en una semana. Acompáñennos, síganos en nuestra página de masigualdad.org.uy. Háganle un clic ahí para recibir nuestras notificaciones y nos vemos la semana que viene en la próxima propuesta de programa. Muchas gracias. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.